quiero darle la bienvenida al editor de la Jornada Sin Fronteras, al legendario corresponsal de guerra y a un amigo, a Jaime Hernández, a este espacio. Querido Jaime, bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás, querido Antonio? Aquí listo, querido, para lo que tú me Pues, digas. pues muy bien, bien hasta dentro de lo que cabe, ya que hemos hecho, mi querido Jaime, una exigencia absoluta. Hemos pasado, obviamente, de ese periodismo que no existe, imparcial y objetivo, eso no existe, ¿no? De esas ridiculez que nos plantean en los medios de comunicación tradicionales, al periodismo militante, para exigir precisamente, primero, un cambio en la percepción que se tiene sobre los inmigrantes, un cambio de que pues están rompiendo la ley cuando es un proceso completamente humano, y yo podría llamar hasta biológico, que ha provocado nuestra evolución como humanidad, ¿no? Y en segundo lugar, al exhibir lo que ha estado venido, lo que viene ocurriendo de este lado de la frontera. Para comenzar este espacio, quiero comentar contigo otra nota. Ayer por la tarde dábamos a conocer en Sin Censura que hubo una persecución acá, precisamente muy cerca de aquí, de San Antonio, de la patrulla fronteriza, en la que pues termina en un accidente y 4 personas que eran trasladadas por polleros fallecen. Bueno, pues se da a conocer que de estos 4 fallecidos en el accidente, 2 eran mexicanos, así lo da a conocer la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, yo quiero insistir al dar a conocer esta nota en pues la necesidad de que existe una política distinta para enfrentar, si lo pueden ver de esa forma, la inmigración. Quiero platicar contigo sobre eso. ¿Cómo es que, pues, por muchas políticas que se pongan con tal de detener la inmigración, la gente seguirá llegando porque es una situación muy humana? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Jaime? Pues es la vieja historia, querido Toño, de los ratones burlando al gato, de los ratones colándose por ese muro fronterizo. Yo no sé cuántas veces los caricaturistas de ambos lados de la frontera han dibujado al inmigrante como este ratoncito astuto, escurridizo, que cada vez se le cuela al gato, ya a pesar de las inversiones multimillonarias que ha puesto en el muro fronterizo. Los mexicanos, los centroamericanos han demostrado una y otra vez que el muro nunca los va a detener. Es un ejercicio inútil y es una muestra tangible de esa política absurda que ha impulsado durante mucho tiempo tanto demócratas como republicanos. Bien es cierto que más los republicanos, pero fíjate que yo durante mucho tiempo estuve recorriendo de costa a costa esa frontera y existen innumerables historias, tantas historias que nos hemos acostumbrado a que ya formen parte del paisaje y eso es lo peligroso. Por eso yo creo que esta cobertura de Sin Censura, que ha querido a volver a poner el foco en este tipo de dramas, es importante. Es importante porque porque es muy fácil, ¿sabes? Son como los registros de lo que ocurre de vez en cuando, también en Europa, cada vez con mayor pues lo que ocurrió en Melilla y Ceuta, lo que ocurre continuamente en los túneles que conectan a Francia con el Reino Unido, el abandono de migrantes en trailers, el naufragio de barcazas en el Mediterráneo. Eso te habla de una realidad que no tiene vuelta para atrás. Entonces, por donde lo mires, es que es un ángulo, esta historia de la migración es un fenómeno que ha llegado para quedarse. Bien es cierto que la migración es un fenómeno que existe desde que el hombre puso su planta sobre la faz de la tierra, pero últimamente esta migración se ha acelerado por razones de sequía extrema, guerras, cataclismos, problemas de pobreza. Entonces, la gente que vive en el sur
va a seguir apurando sus pasos hacia el norte. Yo desde que recuerdo, desde la década de los últimos 40 años, Estados Unidos ha tratado de poner un valladar a lo largo de su frontera, primero con México, y las operaciones que se han producido son la Operación Guardián, la Ley Patriota tras los atentados del 11 de septiembre, y el goteo de migración sigue ahí, y además, al poner mayores recursos para alzar, para hacer más alto el muro, para hacerlo más sofisticado con sistemas de ultrasensibles que detectan el paso de migrantes. A pesar de ello, los migrantes cavan túneles. Yo recuerdo muchísimo la táctica que empleaba un hombre que durante 30 años, cruzó la frontera, ida y vuelta, y era lo que se conocía como el famoso círculo virtuoso de la migración de gente que iba hacia el norte a trabajar en los campos de cultivo, y cuando terminaba la temporada se regresaban con su dinerito para estar con su familia porque no querían migrar a Estados Unidos. Esto tras la implantación de la Ley Patriota y el robustecimiento del muro en el 2001 se complicó, se rompió ese círculo virtuoso y mucha gente se vio forzada a quedarse en el norte. El hombre que conocí yo ahí justamente en el área de Tijuana me platicaba cómo él había desarrollado una técnica tan sofisticada que era capaz de evadir los controles de los que tenía la patrulla fronteriza para detectar calor, movimientos y sonidos. Era un hombre capaz de internarse de manera ultra sigilosa, se mojaba, se ponía algas para que no lo detectaran. Y yo la vez que lo conocí, le digo, vamos a hacer una cosa, si usted pasa, nos vemos en Los Ángeles y completamos esa historia, completamos ese reportaje. A la semana me habló, nos vimos en el centro de Los Ángeles y efectivamente lo había conseguido, a pesar de que ese punto, ese sector, es uno de los más vigilados. En pocas palabras, los migrantes van a seguir migrando, van a seguir traspasando esa frontera. Y mientras no haya una solución de fondo, como es la que estaba exigiendo el gobierno de México, eso nunca se va a terminar. Y el goteo de muertes, como la que está descubriendo ahora mismo, Toño, es directamente proporcional a la necesidad de mucha gente de seguir emigrando por cuestiones económicas, por un deseo simple de mejorar en sus vidas, que yo creo que es también legítimo. La gente tiene derecho a migrar. Así es que vamos a seguir con esto, pateando el bote hacia el futuro. Y lo lamentable es que los políticos, querido Toño, hacen poco o aprovechan este fenómeno como arma electoral, como ya está ocurriendo precisamente en el estado de Texas, donde el gobernador Greg Abbott insiste en atizar el odio antiinmigrante y al mismo tiempo se pelea con el gobierno federal de Joe Biden al acusarlo de que no ha puesto todos los recursos para proteger la frontera. Así es que yo creo que este es un drama, un drama que vamos a seguir atestiguando, querido Toño. Y en relación a este nuevo grupo de 4 gentes que fueron perseguidas ayer, mira, yo no sé cuántas tácticas he contado yo de la patrulla fronteriza para capturar a esta gente, pero insisto, es el juego del gato y ratón. Hubo una época, y sigue siendo así, en que la patrulla fronteriza, en lugar de utilizar patrullas de la patrulla fronteriza, utilizan autos de civiles que se disfrazan de civiles y así dan caza a los inmigrantes, se esconden. Y una vez que yo detecté, que fui testigo presencial de una de esas capturas, estaba yo tomando fotos y testimonios y los de la patrulla fronteriza me obligaron a borrar las imágenes de esas unidades, de esos automóviles civiles, que eran una táctica nueva. Te estoy hablando de la década de los 2000, ya a principios de los 2004, 2005. Entonces, la patrulla fronteriza, que además es un brazo de las agencias federales que quizá es el más antiinmigrante, porque la patrulla fronteriza siempre ha sido un cuerpo muy protegido,
muy consentido durante la época de Donald Trump. Hay muchísimo antiinmigrante infiltrado en la patrulla fronteriza. Así es que a mayor horror, a mayor abusos de la patrulla fronteriza, a mayor grado de dificultad, nuestros migrantes siguen empujando por uno u otro punto con otra técnica. En fin, es alucinante ya la imaginación de los coyotes, de los propios migrantes para cruzar la frontera, y esto difícilmente se va a terminar, insisto, hasta que no se combatan las raíces de fondo. Y en definitiva estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime, en este planteamiento de que pues vamos, no se puede criminalizar de ninguna forma la inmigración, que es un derecho humano, está consagrado en la Carta de Derechos Humanos, por supuesto. Y yo insisto hasta el cansancio en que ha permitido nuestra evolución como humanidad. Déjame preguntarte sobre esto. Publican ustedes hoy en la jornada, y le pido a don David que nos grabe, declaraciones del embajador de México en los Estados Unidos, Ken Salazar. Hace unos momentos tú, Jaime, nos hablabas de cómo es que o se ignora o se utiliza con fines políticos la inmigración en México, en Estados Unidos, en varias partes del mundo. Se ha utilizado, de hecho, esta situación pues como un discurso muy básico de los políticos. Mira, desde la Grecia antigua, ¿no? Desde la Grecia antigua en la que comenzaban estos discursos xenófobos, y era muy, pues vamos, era muy básico para apelar al voto de la gente. Ahora, pues sale el embajador de México en los Estados Unidos, Ken Salazar, a hablar mal de los expresidentes de los Estados Unidos y de México. Dice que no se tuvo el valor para abordar la inmigración indocumentada en otros sexenios. Y fíjate, yo creo que son declaraciones fuertes, porque si bien es cierto en cada administración se quejan de la administración pasada, acá en Estados Unidos el Partido Demócrata tiene en un nicho a Barack Obama que no, tú lo sabes perfectamente, pero el público consentidor de sin censura tiene que saberlo. El Partido Demócrata tiene a Barack Obama como el gran presidente que hemos tenido. Tuvo cosas muy buenas, sí, se lo tenemos que reconocer, pero también hay que decir que fue el deportador en jefe. Y ahora, pues Ken Salazar lo pone como un irresponsable, entre otros expresidentes de los Estados Unidos. Dice esta nota que publica tu compañero Fernando Camacho Servín, dice, aunque el tema de la migración indocumentada se ha abordado en diversas reuniones durante las últimas décadas, no se ha llegado a ningún acuerdo para resolver dicha problemática porque Estados Unidos, México y Centroamérica no han tenido el valor para analizar este asunto como un fenómeno regional, dice, ¿no? Imagínate tú. ¿Qué nos puedes decir sobre estas declaraciones de Ken Salazar? ¿Le creemos o es de dientes para afuera? No, evidentemente es de dientes para afuera, porque Ken Salazar ha sido un político. Ken Salazar es uno de los políticos más veteranos y más hábiles, más diestros que ha tenido la política de Estados Unidos. Ken Salazar es un hombre que conoce a fondo el fenómeno migratorio. Mira, Toño, si le concedemos el beneficio de la duda, que yo creo que es nuestra obligación concedérsela, es un arranque de franqueza de Ken Salazar, porque al decir esto reconoce, es un mea culpa que no habíamos escuchado de otros embajadores, de ahí la importancia. No hay que minimizarla, pero es cierto lo que dice Ken Salazar. Incluso, mira, yo creo que el movimiento antiinmigrante se ha convertido en el principal combustible de campañas electorales, en el principal ingrediente de movimientos racistas y supremacistas. Y yo creo que, pero de lo que te estoy hablando no es de ayer, es desde hace muchos años, por ejemplo, y además es una cosa interesante, Antonio. Fíjate que los migrantes han pasado a formar parte de esta historia negra, pero oculta, del racismo en Estados Unidos. Mucho se ha dicho, por ejemplo, que es un botón de muestra. Durante mucho tiempo se ha hablado de los linchamientos que sufrió la comunidad afroestadounidense. Ya saben, los campos de esclavos, los linchamientos de negros, el surgimiento del Ku Klux Klan.
pero de lo que casi nunca se habla en Estados Unidos o casi no está registrado en los libros de historia es el linchamiento también de migrantes mexicanos. Hay un registro amplio del continuo linchamiento de ciudadanos estadounidenses de origen mexicano o de inmigrantes mexicanos. Los atrapaban, los linchaban, los culpaban de todo, de robarse ganado, de todo, porque era el sospechoso habitual de siempre. Y además, aunque no fueran sospechosos, aprovechaban cualquier incidente en el pueblo para ir contra ellos, lincharlos, quemar sus hogares. Hay una historia negra nunca contada lo suficiente de cómo el odio hacia el inmigrante mexicano ha estado desde hace mucho tiempo. Entonces, que ahora Ken Salazar venga a reconocer que los sucesivos presidentes de Estados Unidos pues le dieron la espalda a este fenómeno, pues dice mucho, porque fíjate, y además lo irónico del asunto es que el último presidente que favoreció una amnistía fue Ronald Reagan en 1986. Pero a partir de ahí, nadie se ha atrevido a amnistiar o regularizar la situación migratoria de un número cada vez más creciente de inmigrantes que está de forma irregular en el país. Lo intentó Barack Obama, pero tú sabes que Barack Obama dilapidó su capital político durante su primer cuatrienio porque impulsó la reforma de salud, la reforma al sistema sanitario. Y ya en el segundo tramo de su presidencia, pues francamente se quedó sin fuerza, sin capital político en las dos cámaras, porque los republicanos le arrebataron la mayoría. Entonces, Barack Obama a lo largo de su segundo mandato estuvo prácticamente sometido a múltiples presiones y como tú bien recuerdas, se convirtió en el exportador en jefe de millones de migrantes. ¿Qué pasó ahí con Barack Obama? ¿Por qué cambió tanto? Yo digo que en el caso de Obama, y los libros de historia se encargarán de decirlo, actuó con esta suerte, ¿sabes?, de complejo del hombre negro que llegaba por primera vez a la presidencia y que quería estar a la altura de las circunstancias y de la historia. Y se dejó presionar por los republicanos blancos para justamente aumentar, durante la presidencia de Barack Obama, cuando estaba Janet Napolitano como directora de Seguridad Interna, fue cuando se disparó el presupuesto de la franja fronteriza, se disparó hasta 18 mil millones de dólares, fíjate, 18 mil millones de dólares anuales para reforzar el muro fronterizo y para acelerar el proceso de deportación de migrantes. Ahora este presupuesto pues sigue siendo igual de disparatado, más de 20 mil millones de dólares que no sirven para un carajo si nos atenemos a las pruebas de estos migrantes que fueron detenidos que fueron encontrados, mejor dicho, en este tráiler abandonado en un camino remoto de Texas, por donde se sabe ya hay todo un corredor de tráfico de migrantes que llegan a veces, algunos llegan y otros no tantos, porque este no es el primer tráiler, como te consta por los testimonios que has recogido. Así es que la historia no ha cambiado mucho, y Ken Salazar en este arrebato de franqueza a mí me llamó mucho la atención, lo mismo que a ti, pero sospecho, querido Antonio, que este arrebato de franqueza no se va a traducir en nada, porque Joe Biden es quizá el presidente más débil que ha tenido el Partido Demócrata en los últimos años, y las posibilidades de que salga adelante una reforma migratoria son nulas si hacemos caso a lo que ya ha declarado el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Partido Demócrata, Bob Menéndez, quien es un instrumento fundamental para impulsar esta reforma migratoria. Así es absolutamente necesario y está utilizándolo como palanca, como moneda de cambio. Querido Jaime, ha sido como siempre una intervención muy ilustrativa de lo que está ocurriendo. Por favor, compártenos tus redes sociales, compártenos qué vas a hacer hoy en tus canales. Sé que se pone siempre muy, muy bien.
y por supuesto que estamos muy agradecidos de tus intervenciones aquí en Sin Censura. Yo siempre me siento iluminado cuando tú nos platicas este tipo de cosas. Por favor, compártenos tus redes sociales. Gracias, querido Antonio. Pues sí, hoy vamos a dedicarle la atención en el gran anuncio de hoy, de Dos Bocas, que para mí es un hito que marca, un hito histórico porque marca la recuperación de la soberanía energética. Yo creo que si hay alguien que se merece un reconocimiento hoy, es Rocío Nale, que ha hecho una labor fantástica. A pesar de todas las campañas sucias y negras, se ha demostrado Rocío Nale ser una mujer que por derecho propio, hay quien incluso la coloca ya en esta lista para ser considerada como presidenciable. Yo coincido, es una mujer muy inteligente, muy brillante y además con muchas capacidades. Vamos a hablar de esto en nuestro programa de No Apto para Cínicos a partir de las 14 horas tiempo de México. Y de otros asuntos que tienen que ver precisamente con este último debate que tiene que ver con las divisiones entre el poder religioso y político en México a raíz de estas fricciones del presidente con los sacerdotes jesuitas y también con estas acusaciones de que es antijudío porque criticó al señor Alarraqui. Y te agradezco, querido Toño, como siempre, te mando un abrazo. Y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en @JaimeJourno o a través también de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Que tengas bonito día, Toño. Forza, forza, muchacho. Claro que sí, con mucha fuerza aquí estaremos dándole y muchas gracias por los ánimos, por los excelentes comentarios y muy amables comentarios que has tenido sobre esta cobertura, querido Jaime. Tú te la sabes, ¿no? Tú ya te la sándwich, ¿cómo es esto? Así que pues aquí estamos con mucho gusto buscando la verdad con justicia. Ahí tiene usted al editor de La Jornada Sin Fronteras y al legendario corresponsal de guerra Jaime Hernández aquí en Sin Censura.